Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por este momento maravilloso que podemos compartir este tiempo aquí directamente en el templo de la iglesia Jesús Vive Hoy, ubicado en la ciudad de Miramar. Recuerde, estamos aquí en el estado de la Florida, condado de Broward, 1183036 Miramar, Paraguay. Así que gloria a Dios por estas bendiciones que podemos compartir en estos días. Me refiero a que podemos compartir todavía la palabra y durante la semana estamos también compartiendo diferentes temáticas y hablando con pastores de diferentes lugares. A una entrevista maravillosa que tuvimos con el doctor Edison de León de la ciudad de Guatemala, que también fue edificante y fue de bendición. Ahora, queremos en esta noche ir directamente a la palabra y al mensaje. Si hay un título que hemos realmente considerado en medio de la temática que está afectando el mundo entero, realmente este virus está haciendo, y como se dijo a través de todos los medios de comunicaciones y de las diferentes plataformas digitales, este es un virus que se ha convertido en una pandemia global, en una pandemia mundial. Lo que quiero en esta hora es realmente cómo poder mantener nuestra fe siendo libres del pánico en tiempos de crisis. Recuerde, quiero hablar sobre esto porque cuando nuestra fe está fuerte en el Señor, cuando nuestra confianza se mantiene estable en lo que Dios es y lo que Dios representa en nuestra vida, y entendiendo que las promesas de Dios son activadas a favor de nosotros en momentos de presión, en momentos de batalla, en momentos de prueba o de dificultad. Por esta razón quiero que todos ustedes estén atendiendo profundamente acerca de esto, porque si hay un detalle que nos llama profundamente la atención, es que en medio de esta pandemia realmente con un efecto terriblemente destructivo de enfermedad, de muerte, de dolor, realmente para miles y miles de familias, necesitamos entender que todo esto conlleva a la gran parte de la humanidad a un estado progresivo de pánico. Y algunas veces escuchamos la palabra pánico. Yo recuerdo que en el año 2013, para ser exactamente, creo que fue en el mes de agosto del año 2013, aquí desde esta misma plataforma, yo traje un mensaje que el Señor me había dado acerca de cómo ser libre del pánico. Quizás algunos recuerdan esa palabra y ese mensaje, otros quizás se han olvidado por completo, y quizás algunos otros tienen una memoria quizás muy limitada para recordar acerca del significado de ese mensaje. Pues en esta hora quiero resaltar que voy a seguir enfatizando, pero de una perspectiva mucho más profunda, desde una perspectiva mucho más edificante, para que usted pueda entender que usted puede mantener su profunda relación con Dios y usted puede llegar a desarrollar niveles de fe, entendiendo que la fe, que es la sustancia de las cosas que no se ve, pero la convicción de las cosas que se esperan. Necesitamos entender que cuando hay un nivel de fe, no dependiendo en nuestras fuerzas o nuestros argumentos o nuestras ideologías o en lo que tú como humano yo podemos llegar a desarrollar frente a situaciones de crisis, sino lo que Dios es poderoso para hacer en momentos de crisis y en momentos en que la humanidad vive un cuadro alarmante de desesperación. Lo primero que se prende ante una situación como tantas noticias, que estamos realmente saturados de noticias por todos los medios habidos y por haber que existe en el planeta Tierra de comunicación, estamos saturados de noticia. Continuamente, cada segundo está viendo una noticia diferente. Ahora, sin embargo, yo no quiero traerle una noticia más dentro de ese cúmulo de noticias que usted está escuchando a diario, sino le quiero hablar acerca de cómo usted mantener su viva fe en un Dios todopoderoso que tiene el control, la soberanía y el gobierno para intervenir favorablemente. Ahora, cómo usted mantener su fe siendo libre del pánico en tiempos de crisis, en tiempos, diríamos, de pandemia como la que estamos hoy enfrentando. Ahora, en primer lugar, quiero corresponder a la gran pregunta que todos y cada uno de nosotros nos formulamos,
Y la primera pregunta diríamos, ¿qué es el pánico? Algunas veces lo hemos escuchado, tenemos una referencia muy leve acerca de lo que significa eso. Algunos lo entienden más profundamente y tenemos que explicar para que la gente pueda discernir y entender el trasfondo del mensaje de la cual quiero estar o lo que estoy compartiendo con ustedes. En primer lugar, lo primero que voy a hacer es definir el verdadero significado de lo que significa la palabra pánico, porque esto nos va a dar luz para entender otras referencias. Pero no solamente queremos dar una información acerca de esta temática, sino que vamos a ir conduciéndonos de una forma muy, diríamos, reveladoras por el conocimiento de la palabra, y no vamos a dejar solamente la información que se acumule en nuestra mente, sino vamos a entender cómo en las Sagradas Escrituras tenemos un sinnúmero de textos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, que se utiliza la palabra pánico, pero nunca lo hemos visto con estos detalles, o quizás nunca nos hemos fijado, porque realmente quizás no habíamos sido o no había sido realmente el causante de situaciones de multitudes y de millones de seres humanos. Hoy, en primer lugar, quiero realmente entender qué es el pánico. Si nosotros vamos a estudiar y analizar, queremos decir que el pánico se considera, es la sensación de miedo. Cuando una persona tiene pánico, es realmente paralizada por el pánico, y vamos a ver cómo esto tiene que ver con una explicación científica, pero también en nuestro cuerpo físicamente, en nuestra mente, y luego terminamos con una aplicación para entender que también tiene una connotación sumamente espiritual. Ahora, ¿qué es el pánico? Entonces, se considera pánico la sensación de miedo y ansiedad intensa que siente un ser vivo en una situación eventual de peligro, de crisis, desesperación, agobio o como lo que el mundo está viviendo hoy en día. Ahora, la sensación de que alguna situación o cosa pueda amanecer en la vida de un individuo, sea hombre, mujer, joven, niño, anciano, sin importar edad, sin importar sea hombre o mujer, conlleva a que el cerebro, en un momento de una sensación realmente preocupante, hace que el cerebro se active involuntariamente, provocando reacciones que caracterizan esa palabra pánico. Normalmente, para que el pánico surja, para que el pánico sea experimentado en las personas, en los seres humanos, es imprescindible justamente que llegue la presencia de un estímulo que se origina primero en la inseguridad de las situaciones o circunstancias que nos rodean. Evidentemente no voy a detenerme a hablar con precisión y amplitud, porque lo voy a estar hablando en los días progresivos. Voy a detenerme a hablar cada una de estas palabras, porque sé que eso va a traer vida y va a traer fortaleza, y vamos a comprender por qué necesitamos hoy como nunca antes estar alineado correctamente con Dios, su presencia y su realidad divina, para que el Señor nos fortalezca. Entonces hemos dicho que la ansiedad es lo que origina la inseguridad de lo que vemos, inseguridad del medio ambiente que nos rodea, inseguridad en las calles, inseguridad en diferentes aspectos que vamos a desarrollar dentro de un momento. También no solamente tiene que ver con una inseguridad, también tiene que ver con ansiedad, una ansiedad progresiva al individuo, lo que conlleva a diferentes reacciones. Muchos reaccionan de una forma o de otra frente a una condición de crisis en cuanto al pánico se refiere. Reacciones como la presencia de síntomas, quizás, y el enfrentamiento a la huida a lo que la persona está enfrentando. Es decir, cuando la persona entra en un estado de pánico, lo que quiere es salir corriendo desesperadamente y no tiene control de sus propias actitudes. Ahora, ¿sabe algo? Es importante que nosotros, y mientras estoy hablando de esto, también hay ciertas partes que lo estamos proyectando en PowerPoint para que la gente entienda y pueda memorizar. Existen varios sinónimos de el pánico.
existen varios sinónimos del pánico que son espanto, que es también pavor, también podríamos decir que es terror, que es miedo, que es susto, que es horror. Todo esto son diferentes sinónimos cómo se manifiesta el pánico en la persona. Ahora, ¿qué sucede o qué realmente sucede a las personas? ¿Qué les suceden a las personas que están bajo un ataque de pánico? El ataque de pánico es un tipo, como he dicho hace un momento, de trastorno y de ansiedad que consiste en la aparición intensa de temor o de miedo de algo malo. Piensa la persona que va a ocurrir, de algo desagradable que la persona piensa que va a ocurrir. Por eso que una de las cosas primeros que activa el pánico es nuestro cerebro, porque comienza a trabajar de una forma acelerada. Ahora, las causas por las cuales se producen el pánico, en cierta manera, muchas de las causas se desconocen, por eso que luego vamos a ir a una respuesta bíblica y escritural. Pero primero tengo que asentar estas bases y establecer esta plataforma para que ustedes entiendan a lo cual nos estamos enfrentando en esta situación. Pero las causas muchas veces del pánico no están bien expuestas o no están bien entendibles de la forma como cuando vamos a la palabra del Señor. Vamos a entenderlo en forma mucho más clara, más correcta. Y aunque los médicos presumen que puede ser congénito, aunque existen historias médicas que sin antecedentes familiares de este tipo de experiencia en su propio organismo y cuerpo, que es el pánico, esta enfermedad quizás pueden padecerla también personas que necesariamente nunca han tenido problema con esta situación del pánico, pero sin embargo en un estado totalmente alterado como lo que está viviendo el mundo hoy en día, evidentemente que el ser humano llega a vivir un estado de tensión emocional, entre otros casos. Por ejemplo, un ataque de pánico comienza de repente y alcanza su punto máximo al cabo de unos 10 a 20 minutos. Aunque hay síntomas que pueden continuar, inclusive una persona con pánico puede continuar con síntomas por 1 hora y quizás hasta 2 horas. Algunos de los síntomas y los efectos que producen el pánico son los siguientes: dolor en el tórax, mareo, sensación de asfixia, náuseas, malestar estomacal, hormiguero en las manos, en los pies o en las caras, latidos cardíacos fuertes, sudoración, escalofríos, miedos de morir, miedos de perder el control, entre otros. Es decir, que los síntomas son variados. Ahora, por último, los ataques de pánico se pueden presentar junto a otros trastornos que tiene que ver una combinación de temor, miedo y ansiedad. Y esto es realmente a lo que quiero que usted vaya entendiendo. Si yo no puedo entrar directamente a desarrollar la parte bíblica y escritural si primero usted no conoce a lo que se está enfrentando. Ahora, en medio de esta realidad que hoy sufren millones de millones humanos por la misma situación que ha afectado al mundo entero, ha afectado a la sociedad, ha afectado a la iglesia, ha afectado la economía, ha afectado los trabajos, ha afectado por donde quiera, todo el mundo está siendo afectado. Personas realmente aún cristianos están siendo afectados por esta condición realmente y están batallando y luchando en el nombre de Jesucristo contra esta fuerza hostil que se llama pánico. Ahora, quizás usted escuche a algunas personas expresar y decir lo siguiente, por ejemplo, decir, tengo un ataque de pánico. Entonces esto es muy, muy normal, porque realmente en medio de toda esta situación podríamos decir que la gente pierde el control. ¿Por qué? Por la condición, ya he dicho al principio, por la inseguridad de aquellas cosas que creía seguras y de repente todo se ha diluido en cuestión de días, en cuestión de semana. Lo que creía que era seguro de repente lo ha perdido todo. Es decir, debemos de entender que cuando la persona tiene ataques de pánico, un ataque de pánico es algo mucho más arrollador y angustiante para aquellos que lo están experimentando.
Alguien lo podría describir como un sentimiento de, diríamos, de una fatalidad o de algo que inminentemente podría ocurrir, como absolutamente todo, como si todo estuviera fuera de control y no hay manera de ser controlado. Esta es una condición muy normal en lo que estamos hablando, refiriéndonos a lo que es el pánico. Alguien lo podría describir como un sentimiento, como he dicho, una fatalidad inminente, pero realmente lo más importante es que el ser humano entra en esta condición cuando él mismo entiende que es impotente para resolver o para poder realmente controlar la situación en la cual está siendo sometido. Realmente esto es una situación que nosotros necesitamos comprender. Por eso que una de las cosas cuando el pánico es activado, inmediatamente comienza a haber temor que comienza de repente y que puede durar por varios minutos y varias horas y algunos hasta varios días. No es algo que está todo solamente en la cabeza, vuelvo a repetir, comienza en la cabeza, comienza en el pensamiento, comienza a trabajar ahí dentro del cerebro, pero no es solamente el problema allí, sino como algunos piensan, pero también la respuesta es que el cuerpo completamente está siendo afectado y está siendo amenazado por esa terrible situación de pánico, de algo que muchas veces está viendo y no sabe cómo escapar o cómo resolverlo. Usualmente la persona no puede discernir qué le está ocasionando en su propia vida cuando entra en un estado de pánico. Un ataque de pánico puede ser tan estresante que el miedo a tener otro ataque semejante puede aterrorizar a la persona, de manera tal que lugares o situaciones que pueden provocar, como lo que está viviendo el mundo hoy en día, es normal, quizás para muchas personas está viviendo esta experiencia, este tipo de ataque que no puede ser evitado y como resultado la vida llega a ser limitada. Debido a que las Escrituras, escuche bien esto, después de estar haciendo esta introducción de lo que es realmente el pánico, consecuencias y todos estos detalles, quiero realmente que usted entienda algo. Si hay algo por la cual estoy hablando de este tema, es porque quiero llevarlo al enfoque primordial de la temática que estamos abordando en este día y hacerle recordar, recuerde, todos aquellos que me están escuchando, recuerda que siempre, aleluya, siempre que recuerda esto, que no hay pánico, jamás hay pánico, aleluya, ante el trono celestial. En el trono celestial, en la presencia de Dios, no existe el pánico. Simplemente, y queremos decir y establecer esta base, debido a que las Escrituras nos dan ejemplos reales de aquellos que sufrieron de ataques de pánico. Esto sería el por qué puedo abordar con plena base bíblica lo que estoy hablando en esta noche, bajo una clara y profunda afirmación en bases a varios textos bíblicos que vamos a estar mencionando y vamos a estar leyendo, en la que se menciona la palabra pánico, especialmente cuando leemos la Nueva Traducción Viviente. Ahí vamos a encontrar realmente que también utiliza la palabra pánico. Existe un sinnúmero realmente de pasajes y de ejemplos bíblicos de individuos, de pueblos, de ejércitos, de naciones que experimentaron por diferentes circunstancias o por diferentes condiciones ataques de pánico. Como hoy en día existen millones de seres humanos en todo el mundo, incluyendo creyentes aún espirituales que experimentan este tipo de ataque de pánico. Realmente quiero decir a todos aquellos que de una forma o de otra pueden por un momento estar sintiendo esto, quiero que recuerden esto. No eres un fracaso espiritual debido a que hayas tenido un ataque de pánico por un momento y de repente te hayas fortalecido en el Señor, te hayas sacudido y hayas dicho: Señor, esta no es la reacción que yo debo de tomar, tengo que ser diferente. Por eso que tengo que desarrollar mi fe para saber que mi fe es mucho más fuerte que aquella fuerza hostil, aquella fuerza exterior que quiere afectar mi mente, mi cuerpo, mi organismo y también afectar la convivencia dentro de mi propia familia.
Debido a que esta es una realidad de la vida, podemos esperar que la palabra de Dios nos dará una percepción sobre las causas y cómo poder manejar el pánico en forma correcta. Recuerda siempre, no lo que he dicho hace un momento, recuerda siempre, no hay pánico ante el trono celestial, y por esa razón tenemos que escondernos en la presencia de Dios, porque cuando comenzamos a buscar a Dios en momentos tan difíciles, en este tiempo de pánico que está afectando la vida de millones de seres humanos, y vuelvo a repetir, aún creyentes, necesitamos entender que no hay pánico en el trono celestial. Entonces, cuando todo mi derredor está realmente alterado, fuera de control, las cosas que yo creía que eran seguras de repente se han esfumado de mis manos y no son tan seguras, es allí cuando realmente el Señor nos habla a través del apóstol Pablo. Y mire qué texto tan extraordinario, y vamos a seguir ahondando acerca de esto. Muy poco se sabe de por qué el trastorno del pánico viene en momentos como esto, pero se sabe mejor aquel que lo pasa. Pero debemos de entender que hoy lo que quiero hacer en este mensaje, o quiero compartir este mensaje, es que hay una respuesta bíblica, hay una respuesta realmente de parte de Dios. Parece haber quizás muchas veces tendencia genética, quizás en trastornos de pánico, algunos tipos de personalidad que hacen que algunos individuos sean más susceptibles al pánico que otros. Pero por esta razón estoy hablando de este tema. Mire este texto maravilloso que Pablo menciona escribiendo a los filipenses. Y dice este texto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Recuerde esto, este es un texto maravilloso para ponerlo por obra en medio de la situación que estamos viviendo en estos días. Recuerde, Pablo está diciendo: piensen en lo verdadero, piensen realmente en lo que es justo, en lo que es puro. Aleluya, esto es realmente interesante. Es evidente que el mayor libro para nuestras orientaciones y respuesta en la vida lo vamos a encontrar siempre en las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, donde Dios responde efectivamente a lo que cualquier ser humano, hombre o mujer, pueda estar enfrentando en la vida en estos mismos momentos, y solo Él puede darnos el mejor de los consejos. Afirmo categóricamente, en momentos cuando realmente el pánico acecha esclavizando a la gente, queremos afirmarnos y entender que solo Dios puede darnos consejos sabios. Están en las Escrituras. Lo que pasa que muchas veces desconocemos que está allí en la palabra, porque no hemos escudriñado y no hemos desarrollado nuestra vida en actitud para decir: frente a esto que estoy enfrentando, ¿qué es lo que Dios me responde a través de su palabra? Hay respuesta de parte de Dios, y en las Escrituras, por ejemplo, hay muchas razones aplicables a nuestra vida en este caso. En este caso estoy leyendo el libro de Filipenses. Recuerden esto: lo que dejamos entrar en nuestra mente, quiero que entienda bien, lo que dejamos entrar en nuestra mente determina lo que va a salir por nuestra boca, después de nuestras palabras y de nuestras acciones. Lo que dejamos entrar en nuestra mente, lo que estamos pensando en nuestra mente, lo que se acumula en nuestra mente, justamente eso es lo que va a salir a través de nuestra expresión y nuestra boca. Y esto es lo que queremos entender de una forma especial, que más poderoso es Dios que los pensamientos que el enemigo quiere colocar en nuestra vida. Todo está perdido, vas a perder esto, vas a perder aquello. No, en este momento tenemos que entender que Pablo nos dice que debemos de programar nuestra mente, renovar nuestra mente con pensamientos. Dice aquí este texto, grábelo, memorícelo, que mientras estamos siendo avasallados y estamos batallando con una corriente impetuosa de pánico, de miedo, de temor, de desesperación por el agobio de las cosas que están viniendo en la tierra, recuerde, Pablo dice: tengan pensamientos verdaderos, tengan pensamientos honorables, que pensamientos justos, puros, bellos, admirables, excelentes y dignos de alabanza. Algunos que me están escuchando, es muy posible que estén diciendo: ¿cómo, pastor, es posible tener pensamientos verdaderos, justos, puros, admirables, excelentes en medio de una tormenta como esta?
Oh, esta es justamente la respuesta que quiero dar a su vida, y por eso que estamos hablando acerca de este tema y lo estamos expresando y lo estamos cotejando a la luz de la Sagrada Escritura. ¿Tienes problemas por pensamiento que sean contrarios al propósito de Dios? Posiblemente lo que está batallando en tu vida. Quiero que cada uno de ustedes examine lo que está dejando entrar en su mente en estos días de agobio, en estos días de desesperación. Quiero volver a decir, examine lo que está dejando entrar en su mente a través de la televisión, a través del internet, a través de los libros, a través de la revista, a través de las películas, a través de las conversaciones que está teniendo uno con otro, o a través inclusive de diferentes plataformas digitales. Hay tanta invasión de información que muchas veces el pensamiento queda acorralado, la mente queda acorralado, pero reemplace los materiales dañinos por materiales sanos. Comience a adorar a Dios allí en su casa, que tiene tiempo, ahora sí que tiene tiempo suficiente para estar en la casa, adorarle al Señor. Reúnase con sus hijos, explíquele un pasaje, una historia bíblica, lean historias de la palabra, pongan música de adoración y de alabanza, que cambien el ambiente y la atmósfera de la casa, del hogar. Comiencen a escuchar música que adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estén clamando por un mayor revestimiento de la autoridad y el poder de Dios. Clamen por la unción del Espíritu Santo. Sobre todo, lea la palabra de Dios. Escuche, lea la palabra de Dios. Y sobre toda manera, mientras usted lea la palabra de Dios y la está leyendo, llore en la presencia de Dios. Alabe el nombre del Señor. ¿Sabe? Estamos diciendo que podemos cambiar lo que entra en nuestra mente, lo que entra en nuestros pensamientos. Estamos avasallados en estos días por tantas cosas, como he dicho hace un momento. Pídele al Señor que lo ayude, como estamos todos orando. Pídale al Señor que le ayude, que pueda enfocar su mente en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es agradable. Esto se requiere práctica, pero puede lograrse. ¿Y qué más suficiente tiempo tenemos para practicar y poner por obra esto? No es suficiente, iglesia, oír o leer la palabra de Dios. Escuche, por muchos años la gente escucha y lee la palabra, pero no es suficiente oír y leer la palabra de Dios, ni siquiera conocerla bien y saber todos los textos de memoria. También debemos de ponerla en práctica, porque esa es la verdad central. El libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3 dice: somos bienaventurados cuando leemos. Somos bienaventurados cuando leemos, cuando oímos, cuando guardamos la palabra del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces quizás has oído, has leído, has conocido, has estudiado, pero ahora llega el momento que todo aquello que se ha acumulado en nuestra vida, en nuestro ser interior, en nuestra mente, todo aquello que hemos estado recibiendo, mensajes, enseñanza de pastores, predicadores, de la propia iglesia donde te has congregado por años. Entonces ahora es el momento que tú, en medio de esta situación, no dejes que el pánico te acorrale como una víctima indefensa, sino permite que la presencia de Dios pueda, aleluya, llevar tu vida a practicar lo que has leído, lo que has oído y lo que se te ha enseñado. Es muy fácil escuchar un sermón y olvidarse de lo que dijo el pastor o el predicador. Es muy fácil en la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. Hoy el Señor nos está diciendo: vas a aprender a vivir de una manera diferente. No solamente vas a sustentar tu vida el oír mi palabra, el escuchar mi palabra, el poder leer mi palabra, sino que ahora vas a comenzar a experimentar que es más poderoso, aparte de todo eso que estoy mencionando, es más poderoso practicarla y poner por obra, para que ni el pánico, ni el miedo, ni la ansiedad de lo que vamos a estar hablando en los días sucesivos te pueda afectar. Es muy fácil debatir lo que significa quizás un pasaje bíblico, pero quizás no vivir su significado, solo exponerse a la palabra de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Esta es una palabra que viene para fortalecer tu fe, para que te desarrolles y para que puedas mantenerte fiel en los caminos del Señor, en un desarrollo de crecimiento y dependencia con Dios en el momento de la tormenta, de la adversidad, del viento contrario, de aquellas olas que se levantan impetuosamente delante de tu propia persona.
persona, solo en este momento tienes que exponerte no solamente a la palabra de Dios. No es suficiente. Debemos de conducir nuestra vida a la obediencia, a una obediencia continua. Ahora, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo podemos entender esto en lo que se llama los ataques de pánico? Por ejemplo, tu corazón está acelerado, pero esto no significa que tendrás un infarto. Escuche bien, quiero que cambie su mente. Piensen en cosas agradables, piensen en lo que edifica, piensen en lo bueno, piensen en lo perfecto, piensen en lo puro, porque inmediatamente cuando comienza el corazón a acelerarse, lo primero que la gente piensa, seguramente que este estado de preocupación, ansiedad puede producir un infarto. Te sientes quizás mareado, pero eso no significa que te vayas a desmayar. Las pulsaciones en tu cabeza no significa que tendrás un derrame de cualquier tipo. No exageres los síntomas, pero evalúa y aprecia la realidad de lo que Dios te está hablando en este momento. Sabes, hay un texto muy específico, lo estoy poniendo ahí también para que la gente lo pueda recordar. En el libro de los Cantares dice el capítulo 2, el verso 15. Mire esto, es interesante lo que voy a decir ahora. Toda la palabra de enseñanza es muy interesante. Y dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Vuelvo a repetir este texto: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Ahora, permítame que explique esto. Las zorras pequeñas justamente eran pequeños animales que cuando la viña estaba a punto de ser recogida, o sea, madura para ser recogida, entraban y dañaban toda la viña para que se estropeara todo el fruto. Justamente las zorras pequeñas son los problemas que pueden perturbar o destruir nuestra relación, nuestra verdadera relación con Dios, con mi familia, con lo que me rodea. O sea, las verdaderas zorras pequeñas tienen una similitud y tienen realmente un significado y connotación espiritual. Significa quitar cualquier cosa que pueda afectar nuestra verdadera realidad de gozo, de alegría y de relación con otras personas. A menudo, muchas veces, las pequeñas zorras causan mayores conflictos. Y eso es lo que muchas veces también ataca el matrimonio. No hay que minimizar, ignorar estas molestias, sino identificarlas para que esas pequeñas zorras, esas cosas que parece que no tienen sentido, no tienen significado, pueden ir dañando. Esos pensamientos que se van acumulando en nuestra mente en momentos como lo que estamos viviendo en este día, es sumamente, realmente lo que debemos de atender. Trata de reconocer los primeros signos y síntomas de un ataque de pánico antes que se desate completamente en tu propia vida. Cuando sientes que tu mente comienza a ser confundida o cuando comienzas a sentir ciertos síntomas, realmente en ese momento reconoce los síntomas que comienzan para tú comenzar y someterte al plan de Dios. Cuando un ataque ya se ha desarrollado completamente, puede ser difícil pensar racionalmente y aplicar la verdad de las Escrituras a la situación. Así que aprende a detectar los primeros síntomas en el arranque, porque esto es muy valioso. No dejes que zorras pequeñas crezcan y se conviertan en algo incontenible dentro de tu propia vida y comience a alterar, incluyendo la paz que solamente el Señor puede dar en momentos de turbación, en momentos de necesidad. Muchas veces el trastorno de pánico es una de las dificultades emocionales más estresantes y algo que paraliza a la gente. Creyentes espirituales muchas veces están siendo afectados por esto mismo. Ahora, mire que hay un texto maravilloso que sigo hablando y sigo diciendo. El Salmo 31, el verso número 15. Mire que este salmo dice: en tu mano están mis tiempos. Recuerde siempre esto, que en momentos de tensión, en momentos del rugir, del pánico que quiera afectar nuestra vida, confiar en Dios exige un compromiso pleno, una actitud de obediencia y una actitud de rendición. Cuando David dijo en este Salmo 31:15, diciendo: en tus manos están mis tiempos, él estaba expresando su confianza de que todas las circunstancias de la vida están bajo el dominio de Dios y no bajo el dominio de los hombres.
Hoy en este momento Dios confundirá el pensamiento de degradación o el pensamiento perverso. Dios es poderoso para alterar el plan del ser humano. Recuerde esto y lo vuelvo a repetir. Cuando el Señor habla a través de David, dice que en tus manos está, o en tu mano están mis tiempos, está diciendo que no importa las circunstancias en la vida, todo está bajo el dominio de Dios. Eso es lo que nos hace buscar a Dios, eso es lo que nos hace rendir, eso es lo que nos hace doblar rodillas, eso es lo que nos hace orar y llorar en la presencia de Dios, porque decimos: Dios, el mundo, la gente, las naciones, mi ciudad, mi país, Señor, aquellas cosas que me rodean, está todo bajo, está descontrolado, está totalmente en desorden, está en caos. Pero oh Dios, yo sé en quién he depositado mi vida, en quién he depositado la vida de mi familia, porque el Dios de gloria tiene el dominio. Escuche, todo está bajo el dominio de Dios. Él nos ama y cuida. Saber esto permite que nos mantengamos firmes para resistir el vendaval y la fuerza hostil del pánico. En nuestra fe, a pesar de las circunstancias, evitemos pecar neciamente contra Dios o renegar contra Él. Aprendamos a que nuestra mente no sea una mente necia, tratando de resolver las cosas a nuestra manera o resistir los planes de Dios o el propósito de Dios. Esto es muy interesante lo que estoy hablando, y mientras yo lo estoy hablando, yo siento el poder y la unción del Espíritu Santo que nos está hablando y nos está ministrando. Todo aquel que ha experimentado el estrés, la incomodidad en estos días de un ataque de pánico puede testificar que uno de los grandes miedos es que todo parece salirse de control. Lo que he dicho al principio y lo vuelvo a repetir porque esto es una de las realidades innegables en este momento. Mucha gente está pensando que todo se está saliendo de control. Sienten que la muerte o la fatalidad son inminentes. Pero recuerde esto. Recuerde lo que dice Filipenses. Piensa en lo agradable, en lo puro, en lo que Dios quiere. Esto puede sonar irracional para aquellos que nunca han experimentado la grandeza de Dios, pero es prácticamente universal entre los que han sufrido esta situación. El sentir, por ejemplo, que la vida se te está yendo fuera de control, que algo catastrófico está ocurriendo y que estás indefenso ante unas fuerzas arrolladoras, es el común denominador de las víctimas que son afectadas y caen cautivas por el trastorno terrible, demoledor del pánico. O sea, la gente no solamente lucha contra una realidad que los rodea, que es la enfermedad, que es en este caso el virus, que es en este caso lo que está pasando, sino que aparte de eso también la persona está siendo expuesta, él, ella, su familia, su casa, su hogar, está siendo víctima de un trastorno de pánico que realmente está afectando, porque eso es como una convulsión interior que no deja al ser humano quedar en paz y en tranquilidad. Recuerda siempre en estos mismos instantes que no hay pánico. Vuelvo a repetir la tercera vez que estoy diciendo esto. No hay pánico ante el trono celestial. Puedes tú y yo doblar rodilla y decir: Dios, el mundo se está conmoviendo, las naciones están fuera de sí, pero Señor, yo te doy gracias porque en el trono de tu gracia no existe el pánico. Yo apelo a tu trono. No apelo al trono de ningún hombre, no apelo a la confianza de ningún ser humano. Recuerda que las cosas nunca están fuera de control para Dios y que Él está completamente, iglesia, amados en el Señor, y todos aquellos amigos o amigas que me están escuchando, quiero que entiendan completamente y sean conscientes de lo que está ocurriendo y de los propósitos que Dios tiene diseñado para cada una de nuestra vida. Una vez más, esto puede ser de poco consuelo cuando el pensamiento racional se ve abrumado por el miedo y el pánico, pero si puede ser repetido muchas veces, y lo volveré a repetir de una forma muy especial. En esta etapa de nuestra vida podemos ayudar a personas que están en pánico
hablándoles acerca de la palabra de Dios. Entender de una forma especial, de una forma clara, que pueden tener fortaleza y que tienen que aprender a mantener a Dios como su fortaleza en medio de la tormenta, en medio del caos. Mire, hay un texto maravilloso, extraordinario, y yo creo que en esta noche yo voy a leerlo completo porque no son muchos textos bíblicos y es un salmo profundamente inspirativo. Lo hemos leído, lo hemos predicado un sinnúmero de veces, pero va muy acorde con lo que estoy hablando en esta noche. Y esto es el Salmo 46. Permítame, no sé si alguno de ustedes pueden llegar a leer allí, pero permítame leer este salmo, el Salmo número 46. Y este Salmo 46 comienza diciendo de esta manera: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Lo ves? Siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Esa es la especialidad del Dios a quien servimos y adoramos. Por lo tanto, no temeremos, no temeremos. Únete a este salmo, apréndelo, repítelo en estos días, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tus seres amados. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad y no puede ser destruida. ¿Dónde Dios habita? ¿Dónde Dios habita? En tu casa. Ahora, en este momento, iglesia, Dios habita en tu casa, en tu familia, allí donde estás, allí donde moras, allí donde vives, allí donde estás compartiendo en estos días y allí donde puedes compartir con tu familia a través de la trayectoria de la vida. Díceme lo que dice esto: Dios habita en esa ciudad, o sea, en esa casa, en ese hogar. No puede ser destruido. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. ¿Estás seguro que puedes llenar tus pensamientos con estas formas de pensar conforme la palabra está determinando? Las naciones se encuentran en un caos y sus y sus reinos se desmoronan. Escuche, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Permite que la palabra que te estoy hablando en esta noche ministre lo más profundo de tu interior, ministre tu mente y ministre también dentro de lo más profundo de tu espíritu. Porque el Señor te dice de una forma clara: el Señor de los ejércitos celestiales está entre vosotros, o está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Aquí viene una palabra que oro al Espíritu Santo que se te haga rema en lo profundo de tu espíritu, que se haga rema en lo profundo de tu interior, porque si hay una verdad innegable es todo lo que Dios nos comunica a través de su propia palabra. Es que cuando nosotros somos conectados con la palabra, realmente el pánico realmente pierde esencia, pierde capacidad, pierde efectividad, porque estamos llenando nuestra mente de lo contrario, lo que el pánico quiere que se acumule en nuestra mente y nuestro interior. Y mira lo que dice el verso 10 del capítulo 46 de los Salmos. Dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros.
El Dios de Israel es nuestra fortaleza. ¿Se da cuenta? La verdad extraordinaria que el Espíritu Santo nos revela mientras estamos leyendo solo un salmo, el Salmo 46. Estamos leyendo este salmo y el Espíritu Santo está ministrando a mi vida cuando lo he leído, y cada vez que leo la palabra hay algo que produce la presencia y la realidad de la vida que produce la palabra. Esta palabra que estamos hablando no es una palabra hueca de humana sabiduría, de fábulas artificiosas, sino que es la palabra que necesita tu espíritu para ser fuerte en momentos como esto y para renovar tu mente en el conocimiento de su palabra. Dios realmente nos ministra, como he dicho anteriormente. Recuerda que siempre puedes confiar en Dios para ayudarte y darte refugio, darte seguridad y darte paz. ¿Me estás escuchando? Pienso que la palabra que estoy compartiendo contigo es una palabra muy directa que nos ministra lo más profundo de nuestro interior. Siempre puedes confiar en Dios para ayudarte. Siempre puedes confiar en Dios para entender que Él es tu refugio, que te da seguridad y que te da paz en medio de la falta de paz que hay en todo en derredor del lugar donde quizás está viviendo la nación. Dios es todopoderoso. Escúcheme bien, esta es una palabra que la he mencionado un sinnúmero de veces y la continúo utilizando. Dios es un Dios todopoderoso y su victoria final está garantizada para ti, para todos los que me están escuchando, para mi vida, para tu vida, para tu familia, para mi familia. Dios es poderoso y su victoria final está garantizada. Él ciertamente salvará a quienes lo aman. Quiero recordarte que el Salmo 46, el Salmo 47 y el Salmo 48 lo puedes leer allí en tu casa. Lo puedes leer el Salmo 46, 47 y 48. Son himnos de alabanza en los que se celebra la salvación y la liberación de las manos de un gran enemigo que quiere dañar y que quiere enfermar y que quiere lastimar nuestra vida. Y esa parte es como diciendo, esta es la respuesta que Dios quiere que yo tenga frente a una situación de pánico que puede quizás afectar mi vida o mi casa o mi familia. Es posible que el Salmo 46 haya sido escrito posiblemente cuando el ejército sirio quiso invadir a Israel, conforme lo describe el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, el verso 13 y capítulo 19, verso 37. Hoy en día hay gente que teme que los montes realmente o las ciudades repentinamente caigan en el mar a causa de un terremoto o de una explosión. Sin embargo, el salmista nos está diciendo y nos exhorta diciendo que aunque se acabe el mundo, aunque se estremezcan las montañas, aunque se estremezcan y bramen los mares, no debemos de tener miedo. En otras palabras, no dejes que el pánico sea que te cautive o te esclavice. Él expresó en este salmo su serena confianza en el poder del Dios de gloria y de todo poder, incluso frente a todo aquello que parece que nadie puede intervenir y nadie puede resolver. Parece imposible, mientras leemos este salmo, contemplar el fin del mundo sin ser consumidos quizás por el miedo, por el pánico, por el temor o la ansiedad. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara, la palabra de Dios no falla, Dios no puede dejar de cumplir la palabra que estás escuchando en este momento. Y la palabra es muy clara, en este salmo dice que Dios es nuestro refugio, aún en medio de la destrucción, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del virus. Dios realmente es nuestro refugio en medio de lo que está viviendo el mundo. Y que todos de una u otra manera hemos sido afectados. No es un simple refugio, escuche bien, iglesia, no es un simple refugio temporal. Es nuestro refugio no temporal, no momentáneo, no solo por una situación u otra, sino que Él es nuestro refugio eterno y puede fortalecernos en cualquier circunstancia, aún como esta. Muchas grandes ciudades tienen ríos que fluyen a través de ella.
preservar la vida de la gente a través de esos ríos y hacer posible la agricultura y facilitar el comercio con otras ciudades. Queremos entender esto, que ningún río cruzaba por Jerusalén, pero sus habitantes tenían a Dios, quien como un río preservaba la vida del pueblo en medio de situaciones difíciles. Durante el tiempo que pueblos se mantuvieron fieles a Dios, mientras naciones se mantienen fieles a Dios, mientras iglesias se mantienen fieles a Dios, mientras familias se mantienen fieles a Dios, mientras la gente se mantenga fieles a Dios. La ciudad dice bíblicamente, y eso lo vemos en el relato de toda la historia de Israel, el Antiguo Testamento. Mientras ellos se mantuvieron fieles a Dios, fueron ciudades invencibles, pero cuando lo abandonaron, Dios levantó su protección y Jerusalén cayó ante el ejército babilónico. En esta vida, la guerra, la destrucción son inevitables. Igualmente lo es la victoria final de Dios para aquellos que creen en Él. Cuando eso sucede, cuando esté sucediendo lo que hoy nosotros, tú y yo, estamos siendo testigos, todo el mundo quizás se quedará quieto ante el Dios Todopoderoso, pero creo que es un momento y una oportunidad que debemos de aprovecharlo aquellos que conocemos a Dios para hablar a la gente acerca del Señor. Por lo tanto, es necesario y hoy en día tenemos que estar quietos en su presencia. Aunque no entendamos cosas, aunque no podamos realmente explicarlo todo, pero sí hay algo importante, podemos quedarnos quietos delante de su presencia, dándole gloria y honor por su poder y su majestad. Eso es lo que tenemos que hacer en las casas y en los hogares. Este es un tiempo que estamos en nuestras casas. ¿Se da cuenta? Todos y cada uno de nosotros. Este es un tiempo que estamos en nuestras casas, con nuestra familia, en nuestros hogares, con nuestra familia, y debemos de proponernos profunda e intensamente apartar este tiempo diariamente para un tiempo de orar en la presencia de Dios, de estar en quietud y no en inquietud ante Él. No puedes estar inquieto buscándole, no puedes estar inquieto creyendo, no puedes estar inquieto desarrollando tu nivel de fe. Tienes que estar en quietud ante Él y su santa y sublime presencia. Por eso que el trastorno de pánico es una de las dificultades emocionales más estresantes y paralizantes que puede quizás frenar esa búsqueda con Dios. Aquellos realmente que en este momento me están escuchando, entiendan bien. Sé que esta es una palabra que lo estoy dando de una forma tan real conforme la Biblia nos está ministrando, la palabra de Dios nos está ministrando. Pero quiero decir algo importante: aquellos que creen en Dios y que confían en el Señor pueden realmente alcanzar esperanza en las manos de aquel Dios que controla todo, porque es un Dios soberano. Ahora mire, hay un texto que quiero compartir con ustedes, y es este texto bíblico que se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 14 y verso número 10. El libro de Éxodo capítulo 14 verso 10 dice lo siguiente: mientras el faraón se acercaba, recuerde, y quiero hacer una pequeña explicación en cuanto a esta referencia bíblica que estoy leyendo o que estoy comenzando a leer, para que las personas tengan conocimiento qué es lo que sucedió. Pero recuerde que ya Israel sale de Egipto, liberado, y va camino a la tierra prometida. Está caminando por el desierto y nos dice claramente que de repente Faraón recapacita y dice: ¿qué he hecho? He dejado ir a los esclavos que me trabajaban y que hacían todo lo que yo quería. Entonces el rey Faraón como que logró realmente levantarse de su trono y comandar los ejércitos de Egipto para ir detrás de aquel pueblo que había salido de su territorio. Y mira lo que dice la Biblia: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista. Mire, escuche bien. Mientras el faraón se acercaba, los ejércitos de faraón se acercaban. Dice literalmente Éxodo 14:10, los israelitas levantaron la vista
y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. ¿Está observando lo que estoy compartiendo contigo? Se llenaron de pánico al ver a los egipcios, los que los alcanzaban. Entonces, dice la Biblia, clamaron al Señor. Es importante que recordemos escenas como esta, pasajes bíblicos en medio de este tiempo que estamos confrontando, iglesia. Una de las mayores pandemias afectando prácticamente todo el mundo como nunca hemos visto, lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Contemplemos por un momento el texto bíblico que estoy mencionando. Miremos a Israel, atrapados por un lado enfrente con el mar que no podrían cruzarlo, detrás el ejército de Faraón que venía para arrollarlos, matarlos y destruirlos a todos. Y dice que entonces Israel entró en pánico, pero en medio del pánico clamaron al Señor. Los israelitas realmente vieron esa situación, veían el ejército de Faraón acercarse con violencia para destruirlos y acabar con ellos. Los israelitas pensaron que estaban definitivamente perdidos. Mar delante, ejército detrás. Aún después de haber visto la poderosa mano de Dios liberarlos en tantas oportunidades y haberlos sacado de Egipto y protegerlos aún de la plaga de la muerte porque se mantuvieron en sus casas. Y su respuesta fue temer, quejarse, desesperarse en ese momento. ¿Qué pasó con su confianza con Dios en que fueron librados de la plaga de la muerte porque se mantuvieron en sus casas con la sangre del cordero marcada sobre sus casas? Los israelitas tuvieron que aprender que Dios estaba con ellos para ayudarlos a través de repetidas experiencias, no una sola vez, sino continuamente. Dios ha preservado estos ejemplos en las Escrituras para que nosotros aprendamos a confiar en Él desde principio al final de nuestros días. Si analizamos la fidelidad de Dios en el pasado, podremos evitar el miedo y las quejas cuando nos enfrentamos a una crisis llamada pandemia o a una forma terrible que nos detiene o que paraliza a la gente llamado pánico. Cuando ellos vieron, pánico sobrevino sobre Israel. ¿Cuántos miles de cristianos están hoy quejándose o algunos renegando contra Dios o algunos inclusive diciendo yo no entiendo esto, no entiendo realmente? Y lo que está aconteciendo en estos momentos es que hay mucha gente que se está quejando por las inconveniencias, quejándose en medio del dolor, quejándose justamente en medio de pensamientos que llegan a sus mentes porque no saben cómo llenar sus mentes con promesas y con la palabra. Y a pesar de todo, muchas veces la gente no sabe cómo responder. Los israelitas en el desierto estaban a punto de aprender una de las lecciones más maravillosas y más valiosas acerca de lo que era la intervención de Dios. Lo importante es que si hubieran confiado en Dios, se habrían evitado muchas condiciones adversas y contrarias durante la peregrinación o el camino en el desierto. Creo, iglesia amada, que en medio del fragor de lo que todos de una forma u otra estamos confrontando en esta actualidad, en este momento necesitamos mantener más que nunca nuestra confianza en Dios y no caer en desesperación, en agobio, ni menos ser víctimas del pánico. No podemos ser víctimas esclavizadas del pánico. La voz de Dios profética en estos momentos es igual como la que fue ayer, la es hoy. Escuche la voz profética de lo que Dios dijo. Y Dios le prometió que los iba a librar y que iba a abrir caminos en tierra seca para que su pueblo pasase. Y mientras Dios detuvo al ejército de Faraón, abrió el mar y el pueblo pasó al otro lado en seco. Maravillas de maravillas. La voz de Dios profética sigue siendo real hoy más que nunca. El Señor mismo los animó a que se
se tranquilizaran, que Él estaba a punto de hacer maravillas, estaba a punto de hacer prodigios, estaba a punto de hacer portentos, y que Dios los iba a rescatar y no ser víctimas de Faraón. Hay algo que quiero destacar simple y sencillamente en la vida de Moisés, que podríamos asumir cada uno de aquellos que estamos escuchando este mensaje en este mismo instante, y es lo siguiente: Moisés tenía una forma de ser diferente a los demás. Tenía una forma de ser diferente a los demás. Pienso que no podemos repetir todo lo que los demás dicen o todo lo que los demás hacen. En momentos de situaciones difíciles tenemos que aprender a ser diferentes, no solamente en ser diferentes, sino tomar actitudes diferentes. Cuando parecía que estaban atrapados, Moisés, el profeta, el hombre de Dios, pidió la intervención de Dios para que Dios, de una manera poderosa, prodigiosa, de maravillas y de portentos, interviniera a favor de Israel. Quizás no nos está persiguiendo hoy quizás un ejército literal como le persiguió a Israel, pero puede ser que muchos estén sintiendo o se estén sintiendo atrapados, aunque quizás la primera reacción que la mayoría de los seres humanos adopten es tener una reacción de desesperación. Sin embargo, debemos adoptar la actitud de Moisés, quedarnos quietos y observar la salvación que nuestro Dios está a punto de hacer. No nos sorprendamos en esta hora cuando tantas vidas, cuando tantos corazones, cuando tantas personas están siendo profundamente tocadas por el Señor. Volvamos por un momento y recordemos el incidente del texto bíblico que he mencionado, que estamos mencionando, mejor dicho. Israel estaba atrapado entre el ejército que venía para destruirlo y el mar frente a ello. No parecía haber ninguna posibilidad de escapar. ¿Se acuerda lo que estoy diciendo? ¿Se recuerda el texto que hemos leído? No había ninguna posibilidad de escapar, pero Dios abrió un camino de tierra seca a través del mar. Oh, ¿sabe algo? Dios abrió un camino en tierra seca en medio del mar. Si así mismo lo está escuchando, lo está oyendo, conforme lo estoy compartiendo, abrió un camino de tierra seca a través del mar. Algunas veces nos vemos atrapados en situaciones muy difíciles, como la que se ve el mundo atrapado en esta hora. Y todos, de una forma o de otra, hemos sentido el efecto del mismo. Como lo que hoy en día el mundo está viviendo, y quizás no vemos humanamente ninguna salida. Mas este es el mensaje. Esta es la palabra de Dios para cada persona que me está escuchando. Para cada hombre y mujer, joven, niño y anciano que me está escuchando. Para cada ministro, para cada siervo de Dios, para cada pastor, para cada persona que me está escuchando. No te desesperes. Y sabes algo, no seas presa, cautivo, esclavo, esclava del pánico. Dios está a punto de hacer una obra extraña para muchos. Si Él puede abrir un camino nuevo y darte plenitud de victoria, igual como lo hizo con la nación de Israel. Si lo hizo una vez, lo puede hacer dos y lo puede hacer cuantas veces Él quiera. Ellos fueron liberados del odio y de la venganza del ejército de Faraón, pero a la vez fueron liberados del pánico en que en ese momento los había invadido cuando vieron la imposibilidad delante y la imposibilidad detrás. Hoy en día Dios quiere que entiendas esto claramente. Dios abrió camino en tierra seca en medio del Mar Rojo. Lo hizo y lo vuelve a hacer cuantas veces sea necesaria, Así que recuerde, amado en el Señor, amada en el Señor, los que me están escuchando, realmente este tema es tan importante. Hablar de este tema podemos continuar. Y el día domingo yo voy a seguir hablando la segunda parte de esto, cómo desarrollar la fe
y manteniéndonos libres del pánico en momentos de crisis o de situaciones similares a la que estamos enfrentando. Por lo tanto, en este momento recuerde Dios va a dar victoria en todo. Por eso es que el faraón tenía odio y venganza, quería acabar con lo que le pertenecía a Dios. Pero Dios tiene el control de todo. Hay muchos textos bíblicos que quiero seguir compartiendo con ustedes acerca del pánico. Pero vamos a continuar haciendo el día domingo. Vamos a seguir hablando acerca de este tema, porque realmente Dios nos quiere ministrar. Y de una vez que terminemos esta parte de esta temática, nuestras vidas no volverán a ser la misma. Permíteme en este momento orar por ti, clamar al Señor por aquellos que me están viendo. Mientras te estoy compartiendo esta palabra, te estoy diciendo, mantente entendiendo que tu vida y mi vida está en las manos del Señor. Porque el salmista David así lo declaró. Vuelve a leerlo mañana, a la mañana, al mediodía, a la tarde. Vuelve a leer el Salmo 46. Lee el Salmo 47, el Salmo 48 y el Salmo 91. Eso te va a ayudar en estos momentos en la que el Señor te está hablando de una forma personal. Mientras estoy hablando con ustedes y mientras estoy compartiendo esta palabra y este mensaje, estoy consciente que la presencia del Señor está ahí en las casas y en los hogares. Su Espíritu Santo está aquí con nosotros, aquí en el templo, mientras estoy hablando acerca de esta palabra. Y esto es lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está diciendo. Él va a intervenir favorablemente, pero necesitamos entender la manera como Él opera y cómo Él realmente se manifiesta. Es un momento especial. Yo quiero orar por todos y cada uno de aquellos que nos están escuchando. Pero también mientras estamos orando, tú puedes escribir allí en Facebook, en YouTube y decir, pastor, ore por una persona que conozco que está siendo afectada por esto. Ore por un familiar, ore por un amigo, ore por una persona que está siendo afectada. Y evidentemente que vamos a estar orando por cada una de aquellas peticiones que llegan a nuestra vida. Durante todo el día, lo que estamos haciendo en estos días es orar y seguir orando, clamando, buscando la presencia del Señor en todo. Este es un momento maravilloso. Yo quiero que recuerdes que esta palabra y este mensaje es una palabra y un mensaje que realmente he sentido profundamente de parte de Dios de compartir contigo. Y el día domingo vamos a seguir hablando la segunda parte de esto, que todavía realmente me falta bastante material, porque ahora estamos viendo textos bíblicos donde se menciona la palabra pánico y cómo enfrentar y cómo realmente Dios libró, en este caso a Israel, y que en otras ocasiones vamos a ver los diferentes incidentes donde se manifiesta esto y cómo Dios libra a la gente del estado de pánico. Y cuando el enemigo quiere traer pánico sobre nosotros, vamos a demostrar por la Biblia que llega un momento que Dios trae pánico al enemigo, Dios trae pánico a los perversos, Dios trae pánico a los que blasfeman contra Él, Dios trae pánico a los que derraman sangre, Dios trae pánico a aquellos que han vivido una vida de inmoralidad y una vida de degradación y de perversión de una forma continua. ¿Sabes algo? Vas a entender claramente que el pánico no puede ser parte de nuestra dinámica en medio de la tormenta. El pánico no puede producir en nosotros ni siquiera la más mínima marca de herida en nuestra vida. Los levantamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ora conmigo allí en tu casa, en tu hogar. Pon tu mano sobre la vida de tus niños, de tus hijos, o toma la mano de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, y oren conmigo al Señor. Allí el Señor está.
para ministrar sobre sus vidas y derramar la unción y el fuego del poder del Espíritu Santo y avergonzar a Faraón y cuantos ejércitos vienen detrás. Los va a avergonzar, los va a avergonzar, los va a avergonzar. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo: yo voy a liberar a mi pueblo de este estado de pánico, de ansiedad, de desesperación, y les voy a hacer entender que soy Dios que controla todas las cosas, porque mi trono no existe la palabra pánico, ni ansiedad, ni desesperación. Este es el momento maravilloso. Te invito a que sigas escuchando este mensaje el domingo, que invites a otras personas, porque Dios nos va a seguir ministrando, y siento una unción de fuego, de poder y de presencia del Espíritu Santo, que el Señor nos va, aleluya, a guiar a seguir hablando acerca de este tema. Pero mientras estoy hablando de este tema, siento que hay un rompimiento en el mundo espiritual de toda obra de tiniebla, de toda obra de oscuridad, de toda obra de realmente de adversidad, de toda obra conspirativa, de toda obra de confrontación en las tinieblas, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y sabes algo, no estamos solos lidiando en esta batalla, que lo sepa el mundo espiritual. El Señor ha dado orden a millares y legiones de ángeles para que puedan batallar a favor de la iglesia en el nombre de Jesús. Vuelvo y repito, no ores a los ángeles, ora al Dios del cielo, busca su gloria, busca su presencia, y vas a ver cómo la presencia del Señor, aleluya, descenderá en tu casa, en tu hogar, cómo los ángeles van a proteger ahí en tu casa, tu vida, tu familia. Vamos a pedir esa asistencia divina de la presencia misma del Señor, porque el ángel de Jehová, aleluya, campa en derredor de aquellos que le temen y les defiende. Este es un momento. Hay una unción para milagros, hay una unción para sanidad, hay una unción para secar este virus en el nombre de Jesús, porque estamos creyendo que Dios es poderoso. Él lo puede hacer, no el hombre. No es lo que, aleluya, en forma equivocada, errónea, declara un ser humano, sino lo que Dios determina hacer a través de su palabra. Y este es el momento. Allí donde estás, ora conmigo, que estamos llegando ya al final del culto en la iglesia, aleluya, o de la iglesia Jesús Vive Hoy, aquí en el templo, en la casa del Señor, pero con la diferencia que todos los miembros de la iglesia Jesús están en sus casas. Permite que la unción y el fuego, aleluya, se derrame sobre ti, que toda obra de maldad sea detenida, que toda obra de maldición sea detenida, que toda obra en el nombre de Jesús de duda, de pánico, aleluya, sea rota, no tenga injerencia. Eso no puede entrar en la casa de los hijos, de las hijas de Dios. Eso tiene que quedar fuera, es ser, aleluya, contrarrestado en el nombre de Jesús. Ora conmigo. Padre y Dios eterno, yo te doy gracias por realmente sentir tu presencia. La Masaya. Mientras estamos hablando acerca de esta palabra, Señor, tú nos has librado y nos sigue librando. Tú, Señor amado, nos das palabra de aliento, nos das palabra de vida, nos das palabra de seguridad. Entendemos, Señor, aleluya, que el pánico en medio de la condición adversa y contraria no nos puede tocar. Llenamos nuestra mente del conocimiento, renovamos nuestra mente en el conocimiento de la palabra del Señor. Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. De Jesús de Nazaret, gracias, porque en tus manos están nuestros tiempos, en tus manos está nuestra familia, en tus manos está todo aquello que rodea nuestra vida. Tú nos sustentas, tú nos das provisión, tú nos das la gracia. Padre, oramos por multitudes de familia en donde quieran las naciones. Padre, levantamos que te bebe cotorobo sharama quiere endorobo seya y reamatore besiata roboshenda.
África. Levantamos oración de clamor, aleluya, en las naciones como Italia, Señor. Tenemos allí gente que amamos, pastores, ministros, Señor, que necesitan milagros, necesitan, Señor, aleluya, que el poder tuyo se manifieste. Clamo a ti, nos colocamos en la brecha de la intercesión y de la oración y de la súplica en el Espíritu, orando y clamando, Señor, aleluya. Cubre familias, cubre la gente, Padre mío, nombre de Jesús de Nazaret. Señor mío, oramos por España, en el nombre de Jesús, por cada uno de nuestros familiares que están en España, en diferentes lugares, Señor. Padre mío, levanta muro y antemuro, vallado de protección en medio de toda esta condición adversa que el mundo está experimentando, que en medio de esta condición, Señor, de ataques terribles de las tinieblas, en medio de esta condición, Señor, de adversidad, la iglesia se levante cual un poderoso ejército en orden, orando, clamando, intercediendo en tu presencia. Dios, eres el Señor, aleluya, que has prometido a tu pueblo estar con nosotros y en nosotros. Permite, Señor, que la medida, aleluya, que tu pueblo en medio de la desesperación, conforme tu palabra nos ha enseñado, Señor amado, en esa expresión que el texto bíblico que hemos leído, permite, Señor, que en medio de la condición, cuando tu pueblo en medio del desierto sintió pánico por los egipcios, pánico por el mar que no podrían cruzar, en ese momento clamaron a ti y tú, oh Dios, respondiste desde lo alto de los cielos, del mismo trono de tu gloria, y descendiste para abrir el mar rojo y crear camino de tierra seca para que tu pueblo pasare. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, en el nombre de Jesús, en este momento nos unimos en clamor. Si hay que miles, hay cientos, hay personas que están orando en las casas, derrama la unción de fuego, derrama la unción de gloria, derrama la unción de presencia, derrama el poder del Espíritu Santo en las casas, en los hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo todo espíritu de tiniebla, toda obra de pánico. La gente sea libre del pánico, la gente sea libre del pánico, las personas sean libres del pánico. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder de la palabra, hemos entendido, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera, y es en el nombre de Jesús que levantamos clamor y oración en esta noche. Aleluya, levanta vallado, protección, muro de, aleluya, de protección, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, revierte la muerte en vida, revierte la muerte en vida, aleluya, revierte la muerte en vida, Señor, porque creemos en las promesas que tú nos has manifestado en esta noche a través del Salmo 46. Lo hacemos nuestro, Señor, lo ponemos en práctica, lo creemos con todo nuestro corazón. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pídote, oh Dios, que la bendición tuya fluya sobre todo y cada uno de aquellos que nos están escuchando. Permite, Señor, que el domingo estemos aquí para seguir, Señor, aleluya, compartiendo acerca de este tema que va a edificar y va a bendecir y fortalecer a la gente que nos está escuchando. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Te lo pedimos y te lo suplicamos en los méritos maravillosos de Jesucristo, nuestro Señor y Rey, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Así que todos aquellos que están participando y que han participado de este maravilloso culto aquí desde el templo de Jesús Vive Hoy, recuerden que nos pueden volver a sintonizar el domingo a partir de las 10:30 de la mañana, donde continuaremos hablando acerca del mensaje: cómo mantener tu fe para ser realmente libre del pánico en medio de cualquier tiempo de crisis. Que el Señor te bendiga ricamente, y recuerda, si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiendo a restauración@jesusvivehoy. Recuerda, restauración@jesusvivehoy. O si deseas comunicarte con nosotros, también lo puedes hacer escribiendo allí tu petición de donde nos estás llamando, y estaremos orando por cada una de estas peticiones. Que el Dios de
de paz, de toda bendición, gloria, gracia y consolación divina sea sobre cada uno de ustedes. Y recuerden que el Dios del cielo nos dice: clama a mí, yo te responderé. Porque si mi pueblo se humillare, sobre la cual es invocado mi nombre, yo iré y yo le responderé y sanaré su tierra. Que el Señor te bendiga ricamente ahora y siempre. Amén.